En pantalla tenemos un circuito de refrigeración que vamos a utilizar para realizar la explicación sobre lo que ocurre en un ciclo cuando se inicia la obstrucción del tubo capilar. En este momento el sistema trabaja normalmente. En el evaporador vamos a tener una presión de 15 psi y en el condensador tenemos una presión en este momento de 150 psi. Ahora justamente empieza a ocurrir la obstrucción parcial del tubo capilar. Cuando se inicia la obstrucción del tubo capilar, vamos a empezar a ver una disminución notable de la presión en el evaporador. La presión que antes era 15 psi va a empezar a bajar. En este caso baja a 14 progresivamente, 13, y la presión va bajando porque cada vez se tiene menos refrigerante en esta zona. En toda la zona del evaporador y esta tubería hay menos cantidad de refrigerante. Sin embargo, el compresor sigue succionando y sigue descargando al condensador. El condensador, que antes tenía una presión de 150 psi, está empezando a recibir refrigerante a presión alta. Sin embargo, esta zona está obstruida y el refrigerante empieza a concentrarse en esta parte. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de la presión alta. En este instante la presión alta empieza a subir de 150, se presenta a 155 y vamos a suponer que llega a 160 psi. El aumento de presión se da porque hay mayor cantidad de refrigerante en este punto. Pero ocurre lo siguiente: el refrigerante, a medida que el compresor sigue succionando, succiona menos refrigerante y la presión de baja empieza a disminuir aún más. Ahora, cada vez se succiona menos refrigerante, por lo tanto cada vez se descarga menos refrigerante también. Aunque el refrigerante sale a presión alta, sale menos cantidad y cada vez el efecto del refrigerante que va sacando el compresor hacia el condensador es menor porque la cantidad es más pequeña. Por lo tanto, cada vez vamos a tener menos cantidad de refrigerante que está llegando a presión alta y a temperatura alta, y por lo tanto su efecto en esta zona va a ser menor. Por lo tanto, a medida que pasan los minutos, la presión alta que había subido a 160, 165, haciendo la suposición de estos valores, empieza a disminuir de nuevo y se puede encontrar ahora en 150. Fíjense que la presión de baja sigue bajando y la presión de alta tuvo un pico y ahora empezó a bajar a 150. A medida que sigue el sistema trabajando, cada vez vamos a tener menos presión en este punto. Vamos a suponer que ya tenemos una presión muy por debajo, porque han pasado algunos minutos. Podemos tener acá 5 psi y aquí vamos a tener ya una presión que está por debajo del valor que deberíamos tener. Ya podemos tener acá 130 psi. ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema ya está empezando, todo el refrigerante que estaba en esta zona ya está condensando, se está convirtiendo en líquido y la presión empieza a bajar por el intercambio de calor. Ya se tienen presiones de vacío. Vamos a suponer que ya todo el refrigerante se ha succionado y ahora tenemos una presión de alta cada vez que baja más, porque cada vez llega menos refrigerante a alta presión y alta temperatura, cada vez hay menos efecto del refrigerante que llega y a su vez cada vez más refrigerante sigue condensando. Ese es el comportamiento de un sistema cuando sufre una obstrucción. Cuando sufre una obstrucción, la presión de baja disminuye, la presión de alta tiene un pico, después empieza a disminuir y siempre el consumo de amperaje del compresor empieza a bajar. Dependiendo de donde ocurra la obstrucción, es muy probable que a la salida del capilar, si la obstrucción fue en el capilar, tengamos señales de congelamiento en la salida del capilar. Eso también es una muestra de que hubo una obstrucción en este punto. Además, ya el condensador empieza a perder temperatura, y el condensador que suele estar unos 10-15 grados por encima de la temperatura ambiente, cada vez se parece más al valor de la temperatura ambiente. Nos vemos en un próximo video.